respecto de la belleza natural del territorio, de su diversidad y del incalculable valor que tenemos aquí en la región del Biobío. El día de hoy estamos con Nelson Lobos, quien nos va a guiar por parte de todos los hitos también de nuestra región. Él es abogado y magíster en Historia de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Nelson? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar en esta fecha tan especial para todos nosotros también. Y me gustaría partir por analizando el patrimonio específico de la región del Biobío y los hitos también que han marcado parte de su historia. Mira, antes hay que entender un poco lo que significa el patrimonio. Es un concepto, digamos, bastante antropológico en términos y antropocéntrico, principalmente antropocéntrico, en el sentido de que situamos al hombre al medio de todo y todo lo demás existe por y para el hombre. O sea, desde que se iniciaron estas convenciones ya siglo XIX de protección de ciertos monumentos, por ejemplo, como patrimonio material, que el patrimonio se entendía antiguamente solamente como, no sé, inventar la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, eso era patrimonio y lo demás no era patrimonio en esa época. Tenía un sentido de la construcción o lo que podía ser el hombre. Y hoy en día es un concepto bastante más diverso que incluye los ecosistemas, pero no los ecosistemas para que pervivan por sí y para sí, sino para nuestras generaciones futuras, en gran medida. Entonces, todo en torno al hombre. Y en ese contexto, ¿cómo definiríamos también el patrimonio específico de la región del Biobío con todo este tremendo legado cultural que tenemos, no solamente a partir de su belleza escénica, sino también a partir de la historia y de las distintas también culturas que convergen? Tenemos el patrimonio natural, en este caso la región del Biobío, que dice relación con, por ejemplo, los parques nacionales. Acá tenemos cerquita, aquí, detrásito de los cerros, el Parque Nacional Nonguén, donde hay una gran biodiversidad que hay que proteger, que queda muy poca, todavía está la de árboles nativos, todavía hay cacería de animales, o trampa, o hay perros que cazan a los pudúes, por ejemplo. Un pudú podría ser patrimonio, parte del patrimonio natural, porque, o el huemul, está en peligro de extinción, etc. El sapito de Darwin también, que también está acá en el Humedal Price, en Hualpén. Entonces eso podría ser un poco, eso es el patrimonio natural. También las formaciones, las Torres del Paine es patrimonio natural, formaciones rocosas de la naturaleza que tienen ciertas características, el ser humano valora de una forma especial, que también es relativo, porque los seres humanos de hace 100 años atrás a lo mejor las Torres del Paine no tenían un valor como el de ahora. Entonces también hay que entender de que el patrimonio va cambiando la noción de patrimonio y algunos hitos que pueden haber sido en una época, haber marcado una época, hoy en día para las generaciones actuales, por diversas razones, políticas, sociales, económicas, etcétera, ya no tienen ese valor y van quedando abandonados. Por ejemplo, aquí el Mirador Alemán, que se le ha hecho una reparación en los últimos años, se ha rescatado. ¿Cuántas décadas estuvo abandonado ahí? Y ahora se ha rescatado, pero antes fue muy importante el Mirador Alemán en su época. Ese es el patrimonio natural. Y el patrimonio cultural lo podemos dividir en material e inmaterial, uno le dicen tangible e intangible. El material son las construcciones, o de repente artefactos, o sea, es una excavación. Por ejemplo, el trabajo está siendo liderado, porque hay un tremendo equipo también detrás, Pedro Andrade, y también está el municipio ahí trabajando fuerte en Penco, con el rescate de donde está la iglesia, no recuerdo de qué orden, donde hoy hay una escuelita ahí, se han hecho excavaciones y se cree que, por ejemplo, están los restos humanos de Francisco Villagra ahí. Se cree que podrían estar los de Alonso Rivera, gobernadores de Chile, importantes. Entonces, hay otro tipo de patrimonio. También el rescate están haciendo de los Apenco, el Museo de la Historia de Penco. O sea, y por último, y el inmaterial son las creaciones como esta cueca. Eso te iba a decir, porque acá tenemos mujeres que despliegan su talento, pero tienen algo muy especial, que a partir de sus letras también reflejan parte de la historia y de lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Cómo se relaciona también y se vincula este patrimonio musical también con la historia de nuestra región? En el caso concreto, por ejemplo, más que con la historia de nuestra región, podría ser con la historia de nuestra región, porque ellas cantaron una cueca asociada a Roberto Silva Renard. Roberto Silva Renard fue un oficial del Ejército de Chile, combatió la Guerra del Pacífico, terminó general de división, creo, y él es conocido básicamente por 3 masacres: el Mitin de la Carne, obviamente la de la Escuela Santa María,
y hubo otro también asociado a las luchas obreras de principios del siglo XX. Él era destinado y enviado, normalmente no era otro oficial. Ojo, él era como ¿cómo se llama este? El padrino, el que era el encargado de hacer el trabajo sucio. Él era el encargado de... Como el matador. Claro, era el encargado de hacer el trabajo sucio de los grupos que defendían en este caso sus intereses a través del ejército. Puntualmente él era. Hay un regimiento que tiene su nombre, el regimiento Silvernar, que no está allá en Concepción, pero estuvo en Concepción, al lado del regimiento guía, que es el regimiento de artillería del Silvernar. El regimiento guía, el de caballería y caballería o artillería mecanizada. Pero el regimiento Silvernar se trasladó de Concepción. Ahí podría estar relacionada, por ejemplo, la cueca, no solo en términos de lo que es la cueca en sí misma, que es parte del patrimonio cultural, inmaterial, muy fuerte del Chile central. Ojo, no pensemos que los aymara en Arica, Iquique, hoy sí, pero antiguamente bailaban cueca, o la población del norte en general. Tenía otra cultura, la población de Punta Arenas, otra cultura también, pero acá sí. Porque de acuerdo también a antecedentes de la Biblioteca Nacional, existe cierto consenso que se relaciona también la cueca, de acuerdo, con la zamacueca también, y con ciertos antecedentes arábico-andaluces. Entonces, ¿es efectivamente desde el punto de vista histórico esa información? Hay dudas al respecto, no está claro el origen de la cueca, una de las hipótesis que hay. Y vemos que también hay distintos estilos de cueca. Pero principalmente la cueca donde se ha desarrollado esta cultura guasa, digamos, el Valle Central, desde tal vez San Felipe, el Valle Aconcagua, o ya regalemos un poco más al norte, La Serena ya, pero Valle Aconcagua, hasta Concepción, después de la guerra de nosotros, Chile, con los mapuches y la conquista del territorio mapuche por Chile. Ahí se impregnó la cultura guasa hacia el sur. Temuco es muy fuerte la cultura guasa, por ejemplo. Pero uno cuando hace este análisis de la evolución histórica y de cómo hemos desarrollado también los distintos hitos que ocurren en nuestro país, vemos que también la cueca ha tenido una evolución desde un legado también de la cultura guasa, se podría decir, con también lo urbano, porque acá tenemos mujeres cantoras, ¿cierto?, de la región del Biobío, pero que ellas también reflejan la evolución desde lo urbano propiamente tal y desde lo que ocurre en la ciudad. Este tema es tan interesante porque tendemos a veces el folclore normalmente tendemos a enfocarlo en el pasado, siglo XIX, asociado a la independencia, lo que había, pero había otros estilos de música, han ido surgiendo. El siglo XX ha tenido una explosión de creación artística gigantesca, no solo en música, sino en baile. De acá salieron los Tres, por ejemplo, los Bunkers, que es rock, no tiene nada que ver con la cueca. Y eso también es patrimonio inmaterial y que ha ido quedando en el tiempo y va a seguir quedando de generación en generación. Pero la cueca es como el núcleo, como de donde, entre comillas, partió todo. Y además, la cueca ya no solo es la expresión del campo, porque hay que considerar que antiguamente el Chile del siglo XIX era un Chile principalmente rural, que después se fue urbanizando ya con la revolución industrial, cuando ya pegó fuerte en Chile, la migración campo-ciudad, donde toda la cultura campesina llegó a las capas, a las periferias urbanas, y se empezó a crear otro tipo de cultura y empezaron a expresar, de hecho la cueca de hoy expresa ya no cosas de campo, necesariamente. La cueca, las creaciones nuevas expresan la realidad, como decías tú, de ciudad. Entonces hay que considerar que el patrimonio inmaterial, incluso el patrimonio material, va variando porque, insisto lo que decía al comienzo, un artefacto X que hoy puede tener un valor, mira, voy a ir a un extremo, lo que pasó en Siria, con los monumentos que habían antiguamente y que el Estado Islámico no lo consideraba patrimonio, de hecho lo consideraba, podríamos llamarlo, no sé si está bien empleado porque no manejo esa materia, pero una herejía, entre comillas, un concepto cristiano ese, pero lo destruyeron, no era patrimonio lo que había ahí de las épocas antiguas. Y acá podría ocurrir, por ejemplo, lo mismo, de que el día de mañana se considere que el Pucará de Quítor en San Pedro de Atacama ya no es algo valorable y se le coloca un edificio en sí. Entonces, eso que hoy en día tiene un valor
patrimonial, identitario de la zona por los licanantay o mal llamados atacameños, mañana no lo tenga. O sea, eso es totalmente elástico. Y eso también refleja la evolución también desde el género, porque acá tenemos mujeres que son protagonistas y muchas veces antiguamente tenía un rol mucho más masculino, y hoy día vemos que la mujer es protagonista también de la historia y de cómo la música también está siendo protagonista y refleja la situación social de nuestro país, y no solamente desde el punto de vista social, sino también desde las crisis, por ejemplo, que estamos enfrentando como planeta propiamente tal, con la crisis hídrica, los desafíos que tenemos a nivel global. Eso también se refleja en la música y en las letras también, que uno va observando y va viendo en los distintos grupos también. Coincido totalmente contigo. Es que todo está muy interrelacionado. El tema de Silbernard que decía fue un hecho histórico, un acontecimiento histórico que hoy se transforma en una cueca y que es una creación artística que es patrimonio inmaterial. El rol de las mujeres ha ido cambiando permanentemente en el tiempo, y quién sabe si mañana, porque hoy en la cueca es el hombre el que baila, el que va a buscar a la mujer, el que va a conquistar, ¿cierto? Imagínate, en 50 años más a lo mejor es la mujer la que asume un rol de conquista en la cueca. 50 años, quizá que o en 20, o en 30, bueno, está todo muy rápido. Pero eso son por ejemplo, eso te expresa no solo los cambios culturales, sociales y políticos también, sino que también los conflictos, que en la antropología lo estudian mucho eso, sobre todo a nivel de los, voy a llamarlo, de las sociedades, que son más de carácter tribal, donde los conflictos se dan intergeneracionales. Porque muchas personas no van a coincidir, de repente no por da lo mismo su perspectiva, su mirada política, etcétera, pero no van a concebir de que sea la mujer la que busque al hombre, o que la mujer vista como el hombre, por ejemplo. No digo que tenga que ser así, pero podría pasar. Y hay generaciones que se van a cerrar esos cambios, pero aquí están destruyendo la cueca. Pero después, 50 años más, eso va a ser normal. O va a ser normal que haya una... es parte de la evolución también de los procesos históricos. Justamente. Entonces, hoy ¿quién no escuchó a su abuelo o los abuelos contar de que sus tatarabuelos les decían de que eran que eran unos locos que están rompiendo todas las normas de uso y trato social? O sea, cuando salió la época del rock and roll, en los 50, 60, fue un escándalo para los padres y los abuelos de las generaciones que bailaban rock and roll o bailaban twist. Era inaceptable. Entonces, y para ellos hoy es inaceptable muchos cambios que se están dando. Es normal, y por eso el patrimonio que está es parte, el patrimonio inmaterial es parte de la creación del ser humano. El patrimonio material también expresa también lo que está pasando en ese momento, y el patrimonio natural se lee desde una perspectiva epocal. Entonces, cada época le va dando un significado. Por eso está todo muy relacionado. Nelson, desde la región del Biobío, considerando que tenemos tanta historia en Lota, por ejemplo, con las minas del carbón, ¿cierto? Curanilahue también caracterizado por este tema, estamos relevando de buena manera estos patrimonios tanto material, inmaterial, y sobre todo desde la belleza cultural y el legado que entrega cada uno de ellos. Yo creo que no soy experto en este tema, así que no me siento muy... Voy a hablar como un ciudadano de a pie. Creo que estamos muy al debe en el tema, por ejemplo, la difusión de nuestro patrimonio. Hay campañas, por supuesto, el Chiflón del Diablo es de lo más conocido que hay, y viene gente a visitarlo, pero hay otros lugares que... como el que te mencioné, San Pedro de Atacama, que hacen muy bien ese trabajo. Tiene una belleza natural tremenda que los apoya, pero acá también tenemos las minas de Lota, la historia de los mineros de Lota, que marcó esa zona hasta el día de hoy, pero lógicamente que los jóvenes de Lota ya no son iguales a los jóvenes de hace 30 o 40 años que trabajaban en las minas. Entonces, ese patrimonio, ¿cómo se va rescatando? ¿Y cómo va quedando vivo el patrimonio material, la mina en sí misma, con las rutas turísticas, versus el patrimonio inmaterial? Porque el que era minero ya ha cambiado. El que era minero y que trabajó 20 años ahí, ya ha cambiado, ya ve la vida distinto. Y sobre todo con el fenómeno de la globalización, donde toda la información es más rápida, los cambios son más rápidos. Entonces, ahí te das cuenta que va a empezar este patrimonio que uno puede ver incólume la mina,
la misma mina hace 50 años atrás va a tener ese concepto diferente de parte del mismo minero. Creo que falta potenciar eso desde una perspectiva turística, por ejemplo, que lo están haciendo ahora las viñas del Biobío, que también ahí tenemos un tremendo patrimonio inmaterial de la producción de vino como se hacía antiguamente, del cambio del pipeño, sea tinto o blanco como era antes, a catalogarlos ya por botella, por cepa. Acá hay harta cepa país en esta zona, que es la que trajeron los españoles, las primeras. Hay plantas así de gruesas que tienen algunos viñedos. En San Rosendo, según dicen en la viña, están las plantas de Malbec más antiguas de Latinoamérica. ¿Quién sabe eso? ¿Por qué no se sabe? No, estudios historiográficos sobre las viñas del Biobío hay, sí, pero pocos en general, no uno global. El Malbec es el que producen los argentinos. Los argentinos dicen, oye, el Malbec es lo más grande que hay, ¿cierto? Pero las más antiguas estarían acá, y eso no se sabe. Entonces, es importante, yo creo que dar a conocer que cada comuna lo está haciendo. Hay un grupo que se llama Te Paseo San Rosendo, que lo pueden ver en Instagram, no los conozco, pero me gusta el trabajo que hacen, donde las familias de repente de Concepción toman el tren y los van a buscar al biotren que llega hasta allá, y le hacen todo un tour por viña. Hay un mirador en San Rosendo donde tienen no en San Rosendo, en San Rosendo, donde tienen vista al Biobío. Entonces, sí, yo creo que estamos al debe. Nelson, para ir culminando esta entrevista, hoy día es el Día Nacional de la Cueca y sin duda queremos tener conversaciones que revelen el patrimonio histórico, cultural y por supuesto que mostremos también el talento que existe en nuestra región del Biobío. Te quiero agradecer por estar con nosotros en este 17 de septiembre, ya no queda nada para el 18 y seguro vamos a estar conversando contigo en otra edición del Multiverso. No, gracias a usted y a ti por la invitación.